Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola Elvia, ¿cómo estás? Bien, casi no dormida. Bienvenidos al último podcast del año. No lo puedo creer, ya se nos fue otro año más. ¿Qué? Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en este año. Es un episodio especial, no va a ser tan largo como los otros, pero queremos cerrar este año como lo hicimos el año pasado con nuestra reseña del 2024. Así le llamamos de broma. Digo, no es una reseña como tal, pero sí queremos como dar nuestras impresiones de cosas importantes que pasaron este año. Pero este año quiero empezar con algo más especial y personal, que es la pregunta de si en la medida en que nos quieras compartir personalmente cómo nos sentimos este año, qué nos llevamos, qué queremos dejar. Pues bueno, este año creo que fue de muchas enseñanzas, fue un año como de transición para mí, yo creo, ¿no? O sea, fue un año difícil para todos, creo, en el mundo, pero también en Palma Lab, en nuestro hogar. Fue un año complicado, ¿no? En el que nos estuvimos pues acoplando muchas cosas, queriendo como tener como un flujo más fluido de trabajo, de convivencia, de todo, ¿no? Entonces, pues digo, siempre esos años de acomodarse son complicados, pero creo que hemos aprendido bastantes cosas, creo que ha sido un año también muy bonito en muchos otros sentidos y pues digo, creo que quiero dejar como atrás en este año, pues todos esos momentos difíciles, ¿no? Y empezar un nuevo año con nuevas actitudes, con más energía, con nuevas esperanzas de trabajar más, de emprender muchos más proyectos y de seguir con lo que ya estábamos, que hicimos bien este año, ¿no? Entonces, en lo personal fue como en ese sentido para mí, como de aprendizaje, de crecimiento, de, pues a lo mejor, no me gustaría decirle como de estancamiento, pero sí como de transición, ¿no? Como de intentar el reto de transformación, de tener avances, retrocesos, pero de siempre viendo hacia adelante, ¿no? Más o menos así lo resumiría yo, mi año personal. Ok, ok, pues este año para mí fue, pues yo creo que si tuviera que definirlo en una palabra, le llamaría que fue un año muy dedicado a mí. O sea, creo que es el primer año que conscientemente como que me dedico todo el año a mí. Uh-huh, uh-huh. ¿No? O sea, como que siempre, a lo mejor el 31, ¿no? O sea, o el primero, ¿no? Como que me dedicaba a mí y a hacer mis planes y así, pero yo creo que este año para mí sí fue como mucho de todo el tiempo, hacer un esfuerzo constante de estar pensando en mí y en dedicarme tiempo a mí y en crecer yo, o sea, como que Uh-huh. enfocarme hacia adentro, pues. Y fue muy raro porque nunca lo había hecho. O sea, Uh-huh. pues sí, o sea, creo que por las condiciones de la familia que tenemos, por el contexto en el que nacimos, por mi personalidad, como que siempre había estado como muy dedicada a los demás, Uh-huh. ¿no? Y como que siempre era, bueno, este año tocó hacer como apoyo a uno o al otro, ¿no? Pero como que siempre me enfocaban en otras personas y este año muy consciente decidí dedicármelo a mí y en lo que yo necesitara y en ponerme atención a mí. Y pues a lo mejor parece como muy tonto, ¿no? Para las personas que saben hacerlo, Uh-huh. como en forma cotidiana, sin tener que ser como tan drásticos en sus vidas, ¿no? Pero yo este año sí, y por eso lo repito tanto como en esas palabras, porque pues eso, o sea, como que siento que mi automático es muy dado a los demás, ¿no? Uh-huh. Muy a solucionar los problemas de los demás, ponerle atención a los sentimientos de los demás, como estar con las antenitas paradas para siempre estar sirviendo a los demás. Y pues este año el tomar esa decisión y de voltearme a mí y dedicarme ese espacio, pues fue como muy refrescante, de Uh-huh. Uh-huh. aprendizaje, ¿no? Lleno de aprendizajes. Y pues creo que fue un ejercicio muy bonito, me costaba mucho trabajo de pronto porque es, insisto, o sea, mi automático es más como para el servicio de los demás. Entonces me costaba mucho trabajo como decir, no, me voy a dar mi espacio, voy a pensar primero en lo que está bien para Elvia y ya después si me queda como algo para los demás, ahora sí, ¿no? Pero como que ese fue mucho el enfoque de decir, y a principio de año incluso, la forma en la que logré como concentrarme en mí fue como el tener el mantra de decir, si yo no estoy bien, no puedo hacer nada por los demás, ¿no? Uh-huh. Y entonces
o sea, parece paradójico porque me está dando un espacio para mí, pero para servir después a los demás, ¿no? Ujú. Y, pero fue la única forma en la que pude como yo hacer las cosas así sin sentirme como mal, hasta cierto punto lo podría decir así, de concentrarme en mí y ya a fin de año el contraste lo puedo hacer a sabiendas de decir no, o sea, ya en algún momento, no sé en qué momento, pero pude hacer ese cambio de decir no, o sea, no tengo que estar bien para servir a los demás, no tengo que estar bien porque solo así puedo ayudar a más gente, ¿no? Sino tengo que estar bien porque yo quiero estar bien, porque yo me quiero sentir bien conmigo misma, porque yo necesito, o sea, aprender a cuidarme, ¿no? Siento que abrí mucho mi corazón. Sí. No, pero es muy importante y es muy difícil porque, o sea, más como desde un enfoque social, creo que vivimos en sociedades latinas muy muéganos o por decirlo de una manera más científica, muy comunitarias, ¿no? En las que siempre estamos rodeados de mucha gente, siempre estamos pensando en los demás y eres educado para pensar en los demás y para estar con tu familia y para prestar las atenciones de tu familia, ¿no? O sea, creo que en contraste con sociedades europeas o la estadounidense principalmente, donde los individuos crecen, llegan a cierta edad y va y se van y hacen su vida y se olvidan. No se olvidan porque, digamos, van a visitar y conviven con su familia, Ujú. pero son sociedades mucho más individualistas y aquí, en el momento en el que tú intentas poner límites o intentas generar ese bienestar para ti, incluso se te puede tachar de egoísmo, ¿no? Y de individualismo y de que no estás, pues es como tú lo planteas, sirviendo a la comunidad o a tu familia o esas cosas, ¿no? Entonces es muy difícil como encontrar un buen balance entre vivir en estas sociedades tan comunitarias y cuidarte a ti mismo, ¿no? O sea, es muy, muy complicado a veces, pero creo que es necesario también caminar hacia eso porque si no, pues podemos entrar en el desarrollo de relaciones tóxicas entre la familia, ¿no? De dependencias y de codependencias que a la larga pues nos pueden hacer mucho daño, ¿no? Y no cuidamos nuestra salud mental, ni física, ni nuestro bienestar. Y pues a veces pues creo que sí, aunque la gente considere que eres egoísta o que eres dentro de estos marcos, ¿no? De las familias y de cómo hasta los amigos, creo que en México a veces pueden llegar a ser muy demandantes y muy pues eso, ¿no? O sea, no, oye, amigo, es que hoy tengo que descansar porque me siento muy cansado de la semana de trabajo, ¿no? Y no, pero es que ya habíamos quedado y te reclaman, ¿no? Y es el amigo tóxico que no tiene ese nivel de comprensión, o sea, y yo creo que, o sea, para mí ha sido también un año como de quitar esas relaciones y de decir es que no puedo estar con personas que no entiendan que no tengo energía social hoy, por ejemplo, ¿no? O sea, y solo he dejado a mis amigos que les digo, oigan, ¿saben qué? Quedamos de vernos hoy, pero la verdad es que no me siento bien o tengo que hacer otra cosa y hay gente allá afuera que es muy comprensiva, pero hay otra que no y la verdad, o sea, desde mi punto de vista, pues esos, o sea, son para mí mejor irlos sacando de mi vida poco a poco porque pues, ¿para qué necesitas relaciones que estén ahí, no? Como, o sea, que ni son tus parejas, por ejemplo, ¿no? Muchas veces hablamos del amor tóxico y esas cosas, pero de esos amigos tóxicos de, no, es que tienes que estar para mí y respóndeme y no sé qué. Y también del otro lado, aprender, o sea, de esas personas, aprender que a veces cuando las otras personas necesitan espacio, tiempo y concentrarse consigo mismas, pues es una siempre estamos aprendiendo a hacer esas cosas, ¿no? Y creo que es muy valioso que lo hagamos, a respetar el tiempo y el espacio y los sentimientos de los demás. Pero como bien dices, creo yo, pues cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Como Ujú. individuos. Y que creo que, o sea, justo lo difícil es eso, ¿no? Es como el decir, ¿para qué lo estoy haciendo así, ¿no? O sea, como no es solamente el decir no porque, no sé, cualquier cosa, que pretexto que siempre podamos llegar a poner o cualquier justificación que sea muy válida, ¿no? Que no sea un pretexto, pues, o sea, y más bien concentrarte como justo en ese de mi por qué es porque yo quiero estar bien, ¿no? Ujú. Y si esa es como la única razón y que además no necesitas más, ¿no? A veces siento que se tienen que argumentar o construir como razones como súper complejas, cuando a veces pues es muy válido y es muy simple el simplemente decir, pues porque así lo quiero yo, ¿no? Ujú, ujú. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, gracias por
escucharnos y compartir esta pequeña parte de cómo nos sentimos en el año. Pero ahora vamos a pasar como a la parte más de reseña general, ¿no? O sea, creo que el año pasado tuvimos como este podcast similar en donde platicamos y reflexionamos sobre cómo estuvo el año en términos sociales, políticos, económicos. Y creo que es muy importante porque para cerrar el año tenemos que, como siempre lo hemos querido aquí en Palma Lab, pues tener visiones con matices, visiones más grises que lo que a veces hay en el internet, ¿no? Y me gustaría justo comenzar esta reflexión sobre el 2024 pensando en cómo la polarización en las redes sociales principalmente ha sido uno de los fenómenos que más ha seguido marcando este año, ¿no? O sea, creo que empezó desde hace varios años, como lo conocemos en redes sociales, ¿no? Es decir, la realidad allá afuera, económica y social, siempre hay mucha desigualdad allá afuera, no es un fenómeno gratuito la polarización en redes sociales, ideológica, política, esa siempre existió allá afuera, lo que pasa es que ahora esas ideas se transmiten a través de estos nuevos medios de comunicación que ya hasta nuestra tía ve en YouTube, ¿no? Entonces, creo que es muy importante y creo que es un fenómeno que nosotros siempre estamos queriendo combatir con nuestros contenidos, con el podcast, con Gaming and News, y que a mí como persona, como sociólogo, me interesa mucho ese fenómeno y también como aportar un poquito como a toda esa discusión, porque me parece que entre las opiniones están más alejadas, menos podemos generar puntos en común, menos podemos generar decisiones democráticas, públicas y políticas en el espacio público, y me parece muy preocupante esa situación, pero creo que también eso, al menos desde mi punto de vista muy personal, queda muy circunscrito a las redes sociales, ¿no? Y al YouTube, y a los videos, y al internet, etcétera, ¿no? O sea, sales afuera y convives con la gente está viviendo su vida feliz, ¿no? O sea, si salen estos temas en comidas, en discusiones, pues sí, obviamente se tocan y pueden generar disputas, pero creo que es uno de los fenómenos del internet y de redes sociales que siguieron siendo muy importantes y que definen mucho, por ejemplo, las elecciones en México, en Estados Unidos, que bueno, ya hablaremos de ellas tal vez en los siguientes minutos, pero pues sí creo que es un fenómeno de esos que todavía siguió definiendo gran parte de nuestro 2024. Y pues si quieres tú compártenos algún hecho, fenómeno que haya marcado para ti el 2024. Qué fuerte. Ay, para mí este año creo que en términos así como que me haya llamado algo en particular, creo que tiene que ver con el manejo de la información. O sea, creo que algo que vi tanto en redes sociales, dentro, fuera, Ujú, como en ujú. medios de comunicación masivos, como en charlas cotidianas, en todo, o sea, y yo creo que tiene mucho que ver con que por las actividades que hemos estado desarrollando últimamente y por lo que vemos en que pasa en redes sociales que tú llamas como esta polarización que cada vez vemos más frecuente, o sea, me llama mucho el tema de la información porque siento que la información hoy en día se ha vuelto como en una moneda de cambio muy valiosa y como parte del sistema capitalista muy tramposa, ¿no? En donde las personas la usan a diestra y siniestra, a veces con responsabilidad, a veces con irresponsabilidad. Este año, por ejemplo, en casos como lo que vimos en esta última parte de año de Marifer Centeno con Mr. Doctor, Ujú. a principios de año quizás te está tratando de acordarme de algo parecido, pero estoy casi seguro porque ese ha sido como un tema que me ha llamado mucho la atención todo este año, en donde se ha puesto en evidencia eso, ¿no? Como combinado un poco lo que tú decías de la polarización, la gente usa la información para tratar de probar todo el tiempo su punto y de que tú seas empático con su punto y ya dejó de carecer como este valor de objetiva, ¿no? Y no me refiero a objetiva porque creo que tú y yo estamos de acuerdo en que difícilmente algo es objetivo per se o en esencia, ¿no? Ujú. Sino que, digamos, en no confundir hechos con experiencias, en no confundir hechos con expectativas, en no confundir hechos con yo pienso que puede ser esto, ¿no? Sino que un hecho es un hecho, ¿no? Son cosas que damos por supuestas, por ciertas, y que hay evidencia que prueba que eso pasó de la forma en la que pasó, ¿no? Entonces, justo creo que creo que ya había contado como esta pedacita de la película de Intensamente, en donde van en un tren Ujú, que sí. trae cubos en donde uno trae justo hechos y el otro trae experiencias y así de repente se mezclan y dice un personaje, no importa, échales todo en la misma, ¿no? O sea, como que da igual.
siento que esa imagen me venía mucho a la mente todo este año porque siento que, sí. que eso, o sea, en algún momento se perdió como en su sentido más, digamos, puro, el confundir eso, ¿no? Los hechos con pruebas o con información sesgada que ayuda a probar puntos de vista de lo que uno u otro lado quiere probar, ¿no? Y, por ejemplo, yo tenía como en un alto estándar o sea, como que veía el podcast de Andrew Huberman, como porque lo veía como cierta autoridad, ¿no? Uh-huh. Y ahora otra de las generadoras de contenido en YouTube que se llama Laugh Muffin, que ya los he recomendado como canal, que me gusta mucho, que es una chava que también es científica, se dedica a hablar como de la parte de cosmetología, bloqueadores solares, ¿no? Todo eso. Entonces, ella ya ha tenido que sacar como varios videitos explicando cosas de Andrew Huberman desde su perspectiva y desde su profesión y desde lo que ella ha estudiado, como desmintiéndolo y diciéndole esto está mal, ¿no? Y entonces, o sea, eso me llama mucho la atención porque justo es como el cuestionar incluso las personas que tienen como cierta autoridad, porque no todos podemos hablar de todo con los pelos de la burra en la mano, ¿no? Y que incluso personas en las que confías para obtener información ya como más digerida, más de divulgación, ya no, bueno, yo ya no lo puedo hacer así porque pues tengo que contrastar lo que me dicen otros expertos porque ya me di cuenta que incluso en esos comentarios de autoridad a veces va como una agenda que yo no acabo de entender muy bien porque Andrew Huberman no explica con esa claridad como con la que explica la otra chava. Mi conclusión muy prematura es que tiene que ver con justo el nivel de información que tiene cada uno y que como los dos son doctores en ciencias, pues ya con esa autoridad se sientan a hablar de varios temas, con la diferencia de que Andrew Huberman lo habla como si supiera y diera como información incuestionable sobre eso, y esta chava como un poco llamando a la crítica y decir, o sea, sí, los dos tenemos un doctorado y los dos somos científicos, pero cada uno tiene especialidades diferentes y cada uno pues se formó y ve la vida desde esa trinchera. Y incluso el último episodio de esta chava que estaba viendo decía eso, ¿no? Que no es que ella diga que no puedan opinar de otras cosas, sino justo como ser más responsables con la información que estamos dando, ¿no? Y como los alcances de ese comentario que podemos hacer, ¿no? Y un poco en ese sentido también como la relevancia que va a tomar en estos días el tema de los disclaimers, ¿no? O en español que le llaman deslinde de responsabilidad para todas las personas, ya sea profesionistas, divulgadores de información, generadores de contenido, de ser muy claros desde dónde estamos dando nuestra opinión, ¿no? Y decir, a ver, yo soy profesionista en esto y esto lo estoy dando como mi opinión personal con base en mi experiencia de vida, ¿no? O esto lo estoy dando desde mi expertise profesional para decir tal, ¿no? O sea, como y ser muy responsables, ¿no? Porque esos disclaimers o esos deslindes de responsabilidad, pues no solo tienen como la función de decir tengo estos sesgos, sino también para el reconocer a lo mejor yo no puedo promocionar cosas que de por sí yo voy a obtener un beneficio porque ahí entra el juego del conflicto de interés, ¿no? Entonces, ¿cómo van a jugar estas dos partes, ¿no? Del deslinde de la responsabilidad y el ser muy conscientes de cuando haya un conflicto de interés, ¿no? Que creo que poco se habla de esas cosas también, ¿no? Y que creo que para mí por eso lo englobaba como en ese tema genérico de la información, pero que a final de cuentas se relaciona con cosas que hemos estado viendo de este año en relación a lo que tú ya comentabas de la polarización, del manejo de datos, de hechos, ¿no? De la ciencia versus la opinión. Sí, que eso es bien importante y que justo la otra vez salí a colación con uno de nuestros amigos porque, no sé, por ejemplo, hay que diferenciar precisamente lo que está diciendo Elvia entre qué es un hecho, qué es un evento, qué es un dato, qué es una hipótesis, qué es una teoría, porque si no diferenciamos, vamos a hacer una mezcolanza de todos esos conceptos y vamos a acabar generando una narrativa, una historia, una teoría que a lo mejor puede ser coherente, pero que puede estar muy alejada de lo que otras personas consideran o han llegado a conclusiones a través de años de trabajo y de investigación, ¿no? Poniendo, por ejemplo, solo un ejemplo, o sea, creo que a veces el uso de la información nos puede llevar a extremos tales
que podemos caer en lo que yo he visto en los últimos años, que se ha generado dentro de las redes sociales, que es una forma de empirismo muy chato. Es decir, yo estoy viendo que pasa esto en la realidad, por lo tanto, llego a una conclusión premeditada, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que está pasando es que muchas veces podemos utilizar datos o información, ¿no? Por ejemplo, una estadística, un número, una cosa que saque el INEGI u otra fuente de información y lo llevamos a una conclusión sin pasar por todo el proceso que podría pasar la ciencia para llegar a esa conclusión, ¿no? O a esa hipótesis primaria, ¿no? O sea, tal vez, o sea, esto no es una clase de metodología de la ciencia, pero justo, o sea, cuando una investigación llega a una conclusión, esa conclusión solamente es otra hipótesis que puede ser negada por otra nueva investigación hasta el infinito, ¿no? Porque la ciencia es un proceso que va avanzando poco a poco, lentamente, ¿no? Y que el problema es que podemos llegar a decir, bueno, si caemos en ese empirismo chato, podemos llegar a las conclusiones que llegan los terraplanistas, por ejemplo, ¿no? Los que creen que la Tierra es plana, ¿no? Porque ellos dicen, no, es que yo veo que el barco no se aleja, no se pierde al fondo en el mar, ¿no? O sea, en el horizonte no se pierde el barco, ¿no? Entonces, mis ojos me están diciendo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, justo cuando platicábamos con este amigo, hablaba algo sobre los datos, ¿no? Y yo me generaba como muchas preguntas porque justo, o sea, un dato para la ciencia no es un número que nos da el INEGI o la estadística, ¿no? Un dato dentro de la ciencia es un pedazo de información que se construye también a través de la teoría y de esas cosas, ¿no? Entonces, si yo tengo un dato como los homicidios en México, los homicidios dolosos en México, eso, si no le tenemos detrás teorías, si no tenemos detrás toda la investigación que está antes de nosotros, vamos a llegar a conclusiones muy precipitadas, ¿no? Y entonces, claro, vamos a llegar a conclusiones que tienen que ver con sacar a culpables de lo que está pasando, de la subida o bajada de los homicidios, como lo queramos usar a nuestro, como bien decía Elvia, ¿no? Para solamente probar nuestro punto. Si somos de la oposición, vamos a decir, los homicidios están subiendo, y si somos de si estamos apoyando al gobierno en curso, no, es que los homicidios están bajando, y entonces podemos usar los datos como bueno, no los datos, podemos usar los números como se nos ocurra, y entonces eso no es lo que tenemos que hacer, no solo, como decía Elvia, en términos de personas que se pueden hablar con un micrófono y una cámara en internet, sino también como las personas que vemos esos contenidos, ¿no? O sea, también hay que ser responsables de cómo obtenemos esa información y cómo la procesamos, ¿no? Entonces, creo que sí son dos fenómenos muy relacionados, sí, dos fenómenos muy relacionados que nos siguen preocupando en el 2024 y que seguirán viniendo en los próximos años por cómo están construidas las redes sociales, ¿no? Entonces, pues, bueno, no sé si estás de acuerdo en pasar a otro o... Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero bueno. Siguiente pregunta. Pues no pregunta, pero vamos a seguir con esto que marcó el 2024. Ajá. Para mí creo que, digamos, no queremos hacer un episodio muy largo, entonces creo que para mí de las cuestiones más importantes, tal vez 2 o 3 eventos más que comentaría son la continuación de la guerra en Ucrania, el conflicto en Gaza y el conflicto generado por el Estado de Israel y las elecciones tanto en México y Estados Unidos, ¿no? Creo que son 4 eventos que marcaron sin duda el devenir geopolítico, la vida de millones de personas alrededor del mundo y que marcaron también nuestras vidas y que van a marcar nuestras vidas el próximo año, principalmente por la elección de la nueva presidenta en México y el nuevo presidente en Estados Unidos, ¿no? El regreso de Donald Trump a la presidencia. O sea, van a marcar mucho las nuevas realidades que vamos a vivir los y las mexicanas, ¿no? En términos de qué va a pasar, de si Trump va a cumplir con estas promesas o amenazas que ha puesto en la mira, ¿no? O sea, todos los cambios que ha hecho en su gabinete, etcétera, ¿no? O sea, creo que son eventos que han cambiado y van a cambiar millones de vidas en los próximos meses, ¿no? Y que todos los vamos a experimentar de diferentes maneras, pero que sí hay que estar atentos a las formas en las que podemos participar y cambiar y cuidarnos dentro de estos panoramas intensos que
podemos estar viviendo, ¿no? O sea, obviamente la gente en escenarios de guerra y de genocidio, pues ha sido muy lamentable todo lo que hemos visto, sin mencionar la violencia que sigue en México, ¿no? O sea, creo que eso es algo que sabemos que sigue, que leemos todos los días en Gaming and News, pero creo que estos grandes eventos que han marcado el 2024 y que seguirán en el 2025, o sea, la guerra en Ucrania lleva meses, la violencia en Culiacán lleva meses, estos largos procesos políticos de el sexenio de Claudia Sheinbaum en México y la nueva administración de Trump van a seguir el próximo año y en los próximos años y van a tener consecuencias para migrantes, para el mercado mexicano, para la inflación, para la economía en muchos sentidos. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero creo que también voy a acabar mi comentario diciendo que es importante generar estos matices y generar un punto de vista no dramático ni amarillista de lo que está pasando, ¿no? O sea, creo que no nos sirve de nada entrar en pánico, ¿no? Y empezar a sufrir por lo que está pasando, ¿no? Que creo que es lo que está pasando mucho en México es que la situación va a estar muy fea, ¿no? O sea, perdón, pero siempre lo he dicho de esta manera, o sea, siempre el mundo ha sido un mundo muy violento, ¿no? Ha sido, siempre hemos vivido un mundo muy feo en muchos sentidos, también muy hermoso en otros sentidos, pero siempre han habido muchas cosas que han estado ahí, tal vez algo que ha cambiado la manera en la que cómo recibimos, cómo percibimos las cosas, es que ahora tenemos acceso a demasiada información, a demasiados videos, a demasiadas fotografías, y que si ayer sucedió un bombardeo en Ucrania, nos vamos a enterar hoy o en ese mismo instante de que está sucediendo, ¿no? Entonces, eso nos hace tener una percepción de mucho más riesgo en nuestra vida, ¿no? De mucho más incertidumbre y saber, por ejemplo, esas amenazas o promesas de Trump, pues que las sabemos de inmediato porque salen en Twitter y en las noticias, en las redes sociales de una manera inmediata, pues nos hacen tal vez entrar en pánico y tener más incertidumbres, pero pues creo que hay que matizar esos puntos de vista de la información, como intentamos hacerlo acá y en Gaming and News, pero creo que para mí fundamentalmente esos eventos marcaron el 2024 y pues vean nuestros últimos episodios de Gaming and News donde platicamos como de tops mucho más tranquilos y puntuales. cotidianos de las películas, libros que nos marcaron este año, de las herramientas de productividad, de la tecnología que nos gustó este año, los videojuegos y las noticias, ¿no? Entonces yo cierro con eso mi comentario para dar paso a lo que para Elvia marcó este año. Pues creo que en términos como más de acontecimientos, pues, Sí. para dejarlo más genérico, o sea, creo que uno que a mí me pareció muy impactante es los ya casi 2 meses de violencia que llevan en Culiacán. Uh-huh. Creo que para mí eso es algo que, a pesar de que Sinaloa, desde que empezó como todo este auge de la guerra contra el narco, ha sido de los estados de este país que ha sido, pues yo creo que el más ejemplificativo o que más evidencia la violencia que puede generar este tipo de contextos de narcotráfico y crimen organizado. Este año sí ha sido como muy fuerte ver que ya llevan casi 2 meses en una situación sumamente excepcional. Sí. Y lo que me impacta más es como también ver el manejo de la administración pública, ¿no? De que no es como, para mí es algo tan grave que deberían, no sé, a lo mejor de cada mañanera dar un reporte de qué está pasando en Sinaloa, ¿no? Sí, y a lo mejor estrategias más concretas, frontales, no más sé. Frontales, que también creo que tiene mucho que ver, no lo sé. Este es algo como muy teoría conspirativista hasta este punto porque no tengo mucha información, pero siento que tiene mucho que ver con el despliegue súper fallido de hace un año. Hicieron un operativo para capturar al Chapito, que en ese despliegue de lucha militar, porque sí fue el ejército contra el crimen organizado, se vio claramente que el ejército no pudo con ellos. Y creo que eso es algo muy fuerte y creo que no he escuchado que lo hayan como ni comentado ni hablado con la seriedad que se amerita, pero a mí es de las cosas que me parecen más graves que un estado no tenga la capacidad de que en un despliegue de violencia así del crimen organizado de ser contundente y aplastante, ¿no? Y que creo que justo no se vio con esa contundencia ni con esa aplastante ejecución de que fuera muy claro que el ejército no iba a estar jugando con el crimen organizado, ¿no? Eso para mí fue muy impactante y creo que después de ese, por eso le digo teoría conspirativa, ¿no? Porque no tengo evidencia para decir que así es, pero
siento que el volverse a aventar otro despliegue del ejército para no tener una misión, digamos, exitosa, podría ser mucho más preocupante que el que estén actuando como tras bambalinas, ¿no? Porque yo no creo que no estén haciendo nada, creo que más bien no está siendo muy público la cosa, porque a mí se me hace inconcebible que no estén haciendo nada, ¿no? O sea, Sí. más bien creo que la estrategia ha sido como muy bajo perfil o no sé cómo llamarlo, Sí. porque no creo que de verdad, yo estoy convencida, porque tampoco soy de esa facción como mucho más extrema de que dicen de que el gobierno no hace nada, ¿no? Yo creo que sí hace cosas, yo creo que hace muchas cosas, creo que eso lo están atendiendo de una manera, pues a lo mejor muy bajo perfil, que no sabemos como la distancia qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Porque además de lo que sí sabemos es que en días pasados la presidenta fue muy enérgica con los gobernadores de decirles háganse cargo de lo que les toca, y eso muy acotado en el tema de seguridad pública, porque además eso es una función de incluso los municipios. Entonces creo que eso ha sido como lo más explícito que yo he visto de parte de la administración pública federal, ¿no? Para el tema de Sinaloa, pero seguramente se está atendiendo también con algún apoyo de la federación, ¿no? O sea, no creo que los estén dejando solos, ¿no? Sí, pues yo la verdad es que, o sea, creo que una parte de nuestra tarea va a ser estudiar la estrategia que se presentó de seguridad, la nueva. O sea, creo que sí ya lo hemos comentado por las noticias que hemos visto, parece que es una estrategia muy diferente a lo que lo que teníamos antes en términos de abrazos no balazos. O sea, parte de todo esto es este operativo que se está llevando a cabo para limpiar, ¿no? Las policías y algunos puestos administrativos dentro de los gobiernos locales y estatales, que hoy vimos, por ejemplo, ¿no? Que se les fue un alcalde por ahí a la Guardia Nacional, pero justo creo que o sea, yo siento por lo que estás diciendo y por lo que hemos leído en los últimos meses, que es un poco como yo les voy a limpiar, ¿no? De los corruptos y los que tienen lazos con el crimen organizado, la administración pública y las policías, pero ustedes también súbanse al tren de garantizar la seguridad en términos estatales y locales, ¿no? Por eso digo, bueno, yo hasta ahorita, sin haber leído la estrategia y sin haberla estudiado, lo entiendo más o menos así, pero yo estoy de acuerdo contigo en que no es que no se ha hecho nada, ¿no? Sí, que de pronto es como muy lejano a cada ciudadano, ¿no? O sea, como este tipo de cosas, ¿no? Que dicen la estrategia nacional no sé cómo se llama específicamente, seguridad pública, son como instrumentos que para el ciudadano de a pie yo creo que nos pueden llegar a sonar como muy lejanas, ¿no? Que es como, bueno, sí, pero en acciones concretas, ¿qué va a pasar en mi alrededor, en mi entorno, en mi perímetro, ¿no? Y que a veces falta como hilar esas ideas, ¿no? De cómo va bajando esa estrategia nacional y por qué decimos o por qué se dice que puede ser tan diferente de la pasada, ¿no? Creo que para mí ha sido muy icónico, preocupante, visible el hecho de lo que está pasando en términos de la ingeniería estatal que tenemos en México y de cómo se están llevando a cabo cambios que, pues, ahorita se tienen las condiciones para hacerlos, ¿no? Porque no olvidemos que las condiciones que permitieron las reformas que se están dando y que se seguirán dando seguramente no pasan todos los años ni todos los sexenios, ¿no? O sea, son condiciones muy específicas que, por ejemplo, no le tocaron a Fox, que no le tocaron a Calderón, que no le tocaron a Peña Nieto y que ahorita le están pudiendo tocar a Morena y por eso puede hacer como tantos cambios y que pues van a repercutir en muchos años más, ¿no? Porque esos cambios sí son difíciles de hacer de por sí porque requieren muchos consensos y muchas negociaciones políticas, pues si pensáramos como en esta parte de revertir, pues tomaría primero que cambiara como toda la distribución de poder en términos de quién está en el Senado, quién está en la presidencia, quién está en las cámaras, de diputados, en la Suprema Corte, ¿no? O sea, como todas esas condiciones que ahorita se tienen para que esto pudiera haber pasado. Y pues yo la verdad lo veo con un ánimo a lo mejor muy inocente y esperanzador de ver qué pasa, ¿no? Y de ver a largo plazo cuáles son los efectos y los resultados, porque creo que los vamos a empezar a ver lentamente, ¿no? Porque son cambios que se dan lentamente, o sea, que una cosa es que se cambie la Constitución y otra cosa es cómo se empiezan a ver ya materializados esos cambios en la práctica pues cotidiana de las personas, de los abogados, de los que usan las leyes, de los que usan
las instituciones, ¿no? Entonces estoy como muy a la expectativa de ver qué va a pasar, tengo la esperanza de que y la ilusión de que estos cambios pues a final de cuentas ayuden a mejorar el país y pues ver, ¿no? Desde como una visión más crítica de hacia dónde vamos a caminar como país, porque pues son cambios que hace mucho tiempo no se veían como tan tajantes, ¿no? O sea, creo que algo que nos está tocando vivir es eso, es como todas esas legados pues yo creo que a veces desde épocas de Salinas que nos dejaron, ahora se están cambiando. Y pues eso, o sea, tan solo vean esa brecha, ¿no? De cuando se instituyeron en esas épocas de Salinas, ahora a recomponerlas o posicionarlas en como parte de la administración central, ¿no? Pues son cambios muy importantes que pues esperemos que sean para bien, pero pues si no hay que estar como con las antenitas muy paradas para pues también cuidar al menos algo que a mí me gusta, que es vivir en un país democrático, ¿no? Y libre. Totalmente de acuerdo. Sí, creo que ya hemos hablado de varias cosas de estas en otros podcasts, en Gaming and News, pero sí estoy de acuerdo en que reiteraría que no hay que ver con amarillismo estos cambios, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que históricamente, como bien dice Elvia, el Estado como lo conocíamos hasta el 2018, pues había estado formado, el diseño institucional pues era básicamente lo que cambió durante los 90s, ¿no? Desde los organismos autónomos, desde el INE, desde el INAI, que fueron surgiendo poco a poco, o sea, no todos fueron en los 90s, el INAI surge en los 2000 con Fox, etcétera, y que también son resultado de procesos hasta internacionales, ¿no? Y que como yo he dicho anteriormente, o sea, el INAI es un instituto importante, sí, funcionaba como queríamos que funcionara, probablemente no, o sea, ya hemos compartido nosotros historias, tal vez anecdóticas, pero al finalmente historias de cuando a veces pedía cierta información, la más importante era reservada, ¿no? Entonces hay que esperar a ver, por ejemplo, en ese caso específico, qué pasa con las atribuciones del INAI cuando se pasen a las dependencias del gobierno central y si siguen cumpliendo con esa obligación de transparencia, por ejemplo, ¿no? Hay que ver qué va a pasar en varios años, o sea, no vamos a ver en el 2025 los efectos de la elección del Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? Seguramente los veremos en el 2028, 30, ¿no? O sea, y ver qué pasa, justo como decía Elvia, con las fuerzas políticas y si esos cambios se revierten o no, ¿no? Pues sí, yo también comparto esa esperanza de que sea para bien, o sea, no comparto para nada la visión negativa y apocalíptica de la oposición de ver a este gobierno como un autoritarismo, como lo opuesto a la democracia, etcétera, o sea, puede parecer así por varias cosas, por varios rasgos que creo que es importante preocuparnos, pero también otra vez como audiencia, como ciudadanos, ocuparnos de las cosas que nos tocan, ¿no? O sea, creo que esta actitud de la oposición de yo no voy a votar en las votaciones del Poder Judicial porque no está bien, o sea, de esa actitud que tenían en las elecciones pasadas, de que estaban seguros de que la oposición iba a ganar porque un grupo muy selecto y muy chiquito de personas que iban a marchar al Zócalo de rosa y blanco creían que eran millones de personas en el país en contraposición a los millones de personas que sí tienen Morena en la realidad. O sea, esas personas son las que se tienen que activar, que tienen que salir a votar. También el Poder Judicial para que no hagan sus chanchullos como ellos los consideran. Otra vez repito, o sea, yo no es que esté apoyando a Morena, pero todos hay que hacer nuestra chamba como ciudadanos y ciudadanas para participar en esas cosas, porque al final de cuentas es muy fácil decir, pues yo no estoy de acuerdo, yo no voy a participar, pero pues no se va a contar tu voto. Y así como tú hay muchísimas otras personas que están pensando exactamente lo mismo, de que no están de acuerdo con las elecciones, de que cómo, o sea, a mí me parece mega súper irresponsable como el decir, es que cómo voy a saber cómo elegir a mis magistrados y a los jueces. Pues es tu deber como ciudadano informarte en un régimen democrático. Yo ya había dicho en otros episodios que esa es una de las fallas, entre comillas, de la democracia, ¿no? La suposición de que va a haber ciudadanos educados, informados y participativos, sí. Pero porque hay otras fuerzas que van en contra de todo eso, pero pues ya estamos viviendo en este régimen democrático más o menos, como ustedes lo consideren, pues vamos a participar de él, ¿no? Y vamos a también hacer lo que nos toca, porque si no, pues es muy fácil ver que pasen las cosas y estando como solamente quejándome viendo el YouTube, ¿no? O quejándome en YouTube, ¿no? el punto de vista que ustedes quieran. Finalmente, el tercer cosa como para también considerar a nivel mundial, o sea, creo que algo que me ha llamado mucho la atención este año, y no digo que solo a mí, o sea, yo creo que es como algo que también he escuchado en varias personas, es esto que tú decías de la polarización, pero siento que a nivel mundial se está enfatizando cada vez más.
¿no? O sea, como que, o tal vez es porque yo vivía en una burbuja muy progre, como le llaman, pero, pero siento que cada vez más, no solo en México, en Estados Unidos, en Israel, sino como en varios lugares, cada vez es más explícita esta polarización de posturas como tradicionales versus más progres, ¿no? En sus diferentes ámbitos, desde la vida cotidiana, en este debate que tienen como las personas de las mujeres tradicionales y los hombres, no, bueno, los hombres que se toman como muy, muy en serio la reivindicación del papel tradicional del hombre, ¿no? Hasta posturas políticas como más fuertes de revertir el derecho de la mujer para decidir sobre su cuerpo en el tema del aborto, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Hasta el tema de derechos humanos por de lucha de dos culturas o de dos naciones, como lo veíamos en Gaza, ¿no? O sea, creo que esos conflictos que polarizan mucho son cada vez más comunes o cada vez más cercanos a nosotros, quizás por las redes sociales o por el internet o por los medios que ahora tenemos de comunicación muy eficientes, pero pues eso, ¿no? Que a veces uno piensa que solo está pasando en su país, pero en realidad está pasando en todo el mundo, ¿no? Y creo que eso me parece muy interesante ver, porque pues a final de cuentas, de pronto uno dice así como, bueno, si las cosas se ponen mal, bueno, los que puedan, ¿no? Decir, bueno, pues me voy de mi país. Sí, bueno, al que te vayas seguramente vas a encontrar algo similar, ¿no? O sea, yo creo que más bien son las excepciones los países en donde no están pasando como este tipo de conflictos entre polos muy opuestos, porque insisto, ¿no? O sea, ya sea en lo político o en lo cotidiano o en lo religioso o en lo cultural, o sea, creo que cada vez es más común hacerlos explícitos y decir, yo estoy sentada en esta pared, tú de dónde estás hablando, de dónde me estás hablando, de qué postura me estás hablando, de qué es lo que piensas, qué es lo que defiendes, y se me hace muy fuerte porque pues eso, en vez de acercar a la gente, pues justo cada vez nos va poniendo más como en estos polos de tú eres woke, tú eres conservador, tú eres fifí, tú eres, ¿no? O sea, como que nos están ganando como esas etiquetas y esas emociones que conllevan también esas etiquetas y esas ideologías que llevan esas etiquetas para generar justo estos espacios de muy difícil diálogo, ¿no? Y que, insisto, o sea, creo que a nivel internacional no es algo excepcional, ¿no? Sino que cada vez es como más frecuente verlo en otros lados. Pues amigos, hasta aquí llega nuestra visión general del 2024. ¿Ya se acabó? Ya se acabó. Muchas felicidades a todos y todas. Que pasen un gran año nuevo, una gran Navidad. Les estoy dando un abrazo. Nos vemos de regreso. Bueno, vamos a seguir programando los podcasts para que ustedes tengan nuestro contenido. Pero ya nos vemos de regreso en la semana del 13 de enero. Ya con los streams y todo como lo hacemos de manera cotidiana. Entonces ustedes van a ver la próxima semana otro episodio del podcast especial. Estoy inmensa, estaba esperando que salieran los... Especial de primero de enero. Ajá. Ya lo van a ver la próxima semana. Pero pues por el momento nos despedimos. Y muchas gracias a todos y a todas por apoyarnos y vernos este año, a nuestros fieles, como dicen en las redes sociales, a nuestros seguidores, seguidoras, a los nuevos, a los OGs como Mateo, muchas gracias por seguirnos. OGs. Originales, así OGs. Originals, a los OGs. Mateo, te queremos, no abandones tanto. Y a todos ustedes que nos escuchan siempre, o sea, yo sé que hay varias personas que lo hacen, que esa pequeña audiencia que poco a poco va creciendo. Muchas gracias a todos y todas. Nos vemos el próximo año con más contenido, más análisis. Muchas gracias por acompañarnos este año. Gracias, Elvia, por el 2024. Gracias, David, por el 2024. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta mañana! Próxima semana.